Para Twister, O'Neill con el balón, ahí tenemos el artículo, Daimiel, el artículo, la ley marcial, el artículo número 34. Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero y donde me da la gana. Sí, señor, sí, señor. Bienvenidos a Artículo 34, tu podcast de básquet. Bienvenidos a todos a Artículo 34. Somos Alex Navas, Rubén Pestano y yo soy Pablo Zubizarreta. Bienvenidos a Artículo 34. Lo primero de todo, ¿por qué hemos elegido este nombre? Porque, como ya habréis visto en la introducción, es un lema que utilizaba Andrés Montes cuando jugaba Shaq y básicamente nosotros vamos a hablar de todo tipo de temas sin seguir un guión. Trayendo muchos entrevistados, eso sí, pero no vamos a seguir un guión del programa como tal al principio. Vamos a hacer lo que nos da la gana, como dice el lema, así que nada. Bueno, un poquito lo que buscamos es todo el tiempo que invertimos en baloncesto, al final el baloncesto está en nuestro día a día y todo este tiempo que invertimos los tres, hablando juntos, comentando partidos, analizando, etcétera, pues transmitirlo un poco en este podcast y que podéis pasar un buen rato. Y bueno, la primera charla, por decirlo así, va a ser con un invitado especial para nosotros. Hemos tenido una charla muy amena, muy interesante. Esperemos que le guste. El invitado es el fisioterapeuta actual del Bayern de Múnich, equipo de Euroliga. En ella tratamos desde lesiones hasta preparación física, hasta vida personal de jugadores, cómo él vive Muchas el día a anécdotas día. también. Entonces, creemos que está muy interesante, no solo para el público de baloncesto, sino para aquel que va más allá de preparación física, fisioterapia y demás. Y esperemos que les guste. Adelante con el vídeo. Buenas, estamos con Alejandro Pérez, fisioterapeuta del Bayern de Múnich. Hemos contactado con él para intentar hacer una charla lo más amena posible, hablando un poco desde el punto de vista de un fisio Euroliga con trayectoria en Tenerife, en otro club de Alemania, Oldenburg, ¿no? Si no me equivoco. Y que nos va a contar él un poquito cómo ha vivido este paso desde la cantera del Canarias a pasar al primer equipo, formación en Estados Unidos, para después venir a Alemania y seguir ahí. Bueno, muchas gracias, Rubén. Bueno, me presento, pues yo soy Alejandro Pérez. Gracias a Rubén, Alex y Paul por invitarme a charlar un ratito sobre baloncesto y contar un poco mi experiencia. Sobre todo, quiero contar o charlar de las cosas que he vivido, que puedo transmitir, que pueden tener más valor que aquellas cosas que puedes buscar por artículos o por diferentes libros o otros recursos. Y un poco abierto a todo, bueno, espero que casi todo, y sobre todo pues empezar como lo que me preguntaste de mi trayectoria. Yo soy un fanático siempre de baloncesto. Tuve la oportunidad con 23 años, justo el último año de carrera, de formar parte de un equipo de baloncesto de Lenovo Tenerife, de lo que es el segundo equipo, en la cantera. Y justo ahí, en un día muy random, un jugador compañero se lesiona y yo le ofrezco asistencia, ¿no? Porque estaba estudiando fisio, entonces era como el momento más cercano que tenía a empezar a tocar una lesión, a asistirla. Y fue justo el club cuando se da cuenta de que estoy estudiando fisioterapia y me ofrece empezar a trabajar o colaborar con ellos, un poco por el ganar en las dos situaciones, ¿no? Yo empezar a tener experiencia y ellos tener una persona con la que contar en el día a día de los entrenamientos para que les pueda asistir a todos los jugadores. Entonces yo, por supuesto, dije que sí. Intenté buscar el tiempo que fuera para poder estar en el pabellón, que prácticamente fue todo lo que tenía. Y ahí empecé como fisioterapeuta en el básquet. Ahí acabo yo la carrera el año siguiente, empiezo ya oficial, registrado ya en el colegio, como fisioterapeuta de la cantera, del primer equipo, sí, de la cantera. Paso un año súper bonito, con muchas competiciones, torneos, y al verano siguiente me ofrece formar parte también del primer equipo de Nuevo Tenerife. Ahí empiezo ya a combinar cantera con primer equipo.
lo bueno que el primer equipo siempre entrenaba por la mañana, y así podía combinar y poder estar con los dos al mismo tiempo. Eso fueron 2 años. Justo coincide el primero con que hacemos media temporada porque empieza el COVID. Tenemos la cuarentena y en junio nos vamos 3 semanas a Valencia, una experiencia súper bonita con un montón de gente con la que poder hablar, compartir y pasar por las casi 3 semanas que estuvimos. Luego, por diferentes decisiones, el segundo año, ya el primero, o sea, el primero, la primera, 2019-2020, ya, no, perdón, 2021, con las medidas COVID, ese siguiente verano, el club decide no contar conmigo, por motivos que, bueno, pues siempre se respetan, pero yo estaba haciendo, justo estaba acabando un máster de fisioterapia y readaptación deportiva en Madrid, por la Camilo José Cela, que ese máster te da la posibilidad de formarte 3 meses en Estados Unidos. Pero claro, yo cuando lo hice y me inscribí, digo, ¿cuándo voy a tener yo 3 meses para irme a Estados Unidos? ¿No? Digo, me voy para la formación y ya se verá qué es lo que pasa. Bueno, pues el club El Canarias decide no contar conmigo y yo le ofrezco la posibilidad de seguir trabajando para cantera, porque yo quería seguir en contacto con el baloncesto, que al final era lo que siempre me ha gustado, pero con la posibilidad de que ellos me permitieran irme a esos 3 meses a Estados Unidos. Fue en la segunda parte de la temporada, que es, no es el winter break. Vale, me fui en febrero, de febrero a mayo, a colaborar con un equipo de fútbol americano. Una experiencia también súper chula, unas maneras de trabajar, unas maneras de ver la fisioterapia, la preparación física, la cultura de entrenar, la cultura de sacrificarse todo, de estar ahí, de estar compartiendo el día a día con jugadores que quieren luchar por un contrato, ¿no? Era como esa Perdón, Alex, ¿en qué liga atmósfera. estabas? Digo, ¿no? ¿En qué liga estabas de fútbol americano, perdón? Estamos en college. Ah, vale. Estamos en la liga universitaria de Tulsa, los Hurricanes de Tulsa, los Huracanes de Tulsa, que es de Oklahoma. Y un equipo pues, que no luchaba por el título y bueno, tampoco hay descenso, pero unas facilidades, unos gimnasios, unas canchas, unos recursos súper descomunales, nada de comparación a lo que es en España. Y eso me permitió sacarme la espinita o sacarme la vergüenza de trabajar en inglés y de que todo sea en inglés y de que lo que tú hacías en Tenerife al final pues era un inglés muy básico, que la comunicación se quedaba al 25% con los americanos. El tener la posibilidad de compartir esos 3 meses en Estados Unidos me abrió la visión de decir, venga, voy a buscar algo más afuera, buscar algo ya que he salido, seguir un poco con la línea. Y tenía una relación entonces que tenía trabajo en el norte de Alemania y digo, bueno, pues voy a ver para probar qué puede pasar. Entonces me puse en contacto con algunos equipos del norte de Alemania y justo uno coincide que me dice que hay un equipo, Oldenburg, que está buscando un fisioterapeuta, que incluso el primer entrenador y el preparador físico son españoles. Me pongo en contacto con ellos y un jugador, Fran Guerra, que estuvo conmigo en Tenerife, había estado en Ledboro con ese preparador físico. Entonces, un poco como nos puso en contacto, les dio ciertas referencias y en una llamada con el entrenador, un poco de ver qué es lo que yo quería, qué es lo que estaba buscando y qué ellos lo que también necesitaban de mí o de una posición del fisioterapeuta. En cosa de 3 días cerramos la oferta y hice mis maletas y me fui para el norte de Alemania yo solo como primer fisioterapeuta y único. Una experiencia que me hizo crecer mucho como profesional, porque al final cuando un equipo en una primera división depende exclusivamente de ti, donde la gestión con los médicos no es tanto del día a día lo que yo estaba acostumbrado en Estados Unidos o en Tenerife, pues me hizo un poco también abrir la caja de visión y poder y aumentar mucho si lo puedo decir de esta manera, la empatía
de ver que hay otras maneras de hacer las cosas a las que yo estaba acostumbrada, ¿no? Entonces, ese año fue súper bonito. Justo coincidió que al final siempre fueron cosas anecdóticas que te vas conectando con otras personas. Pues resulta que yo, soy el único fisioterapeuta, cuando viajamos no contamos con médicos. En casa sí teníamos médicos, pero cuando viajábamos no había nada de asistencia médica. Entonces siempre intentabas hablar con el equipo contrario para que en el caso de cualquier emergencia, cualquier punto de sutura que no fueras capaz de asistirlos con un pegamento especial que tenemos o incluso algo peor que nunca ha pasado, pues intentas un poco prepararte para que ellos también sepan que voy a necesitar o iba a necesitar de su ayuda. Pues justo coincide que Bayern de Múnich, pues lo que por ese tipo de conversación que pasó con todo el mundo, con Bayern de Múnich empezó a ser una conversación muy fluida. Fue como una conversación que se iba desarrollando con mucho de amistad, incluso tú diciendo que, contra, pero ¿qué está pasando aquí, no? Que al final fueron prácticamente más ilusiones mías, ¿no? Porque al final Bayern de Múnich y que estés acostumbrado a los que están por encima de ese nivel, ¿no? De a lo mejor curricular, que no tiene que ser de fisioterapeuta, te vean por encima del hombro, ¿no? Con ese Bayern de Múnich, todo era muy, muy cercano, todo era muy, muy fácil, muy fluido. Pues los 2 partidos de liga que conseguí conectar con ellos, más la final de Copa, de lo que sería la Copa del Rey, que jugamos contra ellos, justo se lesiona un jugador súper importante en nuestra casa, en esa final de la Copa, y la asistencia que yo les brindo hace que incluso se termine un poco de cerrar esa conexión, ¿no? De amistad. Y justo coincide que yo estoy a punto de renovar con el Oldenburg y digo, bueno, voy a probar, porque tenía como ese presentimiento, digo, todo va muy bien, voy a probar antes de firmar, por si acaso que me arrepienta y por si acaso que pase algo, voy a probar y voy a contactarle a los chicos y voy a preguntarles cuál es su idea para el próximo año. Justo les escribo y me dicen, ha sido, no sé si es casualidad o si es algo destinado, pero uno de los fisioterapeutas acaba de decir que se va la semana antes y justo estaban como empezando a tramitar un proceso de selección de fisio y justo yo había llegado con mi interés de ver qué iba a pasar. Ya sabían que Pablo Laso iba a firmar, yo estoy hablando de finales de abril. Sabían que Pablo Laso iba a firmar, entonces, claro, les interesaba que un fisio que pudiera hablar español con experiencia en la liga alemana y que ellos conocieran, formara parte del equipo. Entonces, yo dije que sí, obviamente. Mi ilusión siempre fue trabajar en lo más alto posible en el baloncesto. Y nada, pues eso fue el año pasado, que me uní al equipo de Bayern de Múnich en Euroliga, viviendo la experiencia de viajar, de los 80 y tantos partidos que jugamos, con Pablo Laso como entrenador, ahora cambiar un poco de metodología con Gordy Herbert, y la verdad que muy contento de todo lo que ha pasado, de todo lo que he saltado, ¿no? Tenerife, Oklahoma, Oldenburg, ahora Múnich, y un poco con ganas de vivir todos los días a tope, porque nunca sabes cuándo se va a acabar y disfrutar. Claro. Pues curiosa la historia, ¿no? Sí. La verdad que sí. Vamos a pasar con Alex, que te va a comentar, con Paul, perdón, un poquito tu relación con el staff y demás. Sí. Aún así, antes de eso, me ha surgido una pregunta porque, claro, has dicho que tú eres el único fisio en Oldenburg, ¿no? Entonces, en una primera alemana que solo hay un fisio, o sea, ¿qué diferencias ves en la profesión de fisioterapeuta de baloncesto en países como Alemania, en Estados Unidos y en España? A nivel de condiciones laborales, que estés solo o que tengas un equipo de 3. Pues fíjate, a nivel de condiciones laborales, Alemania es un país muy bueno. Me refiero, tienen todo muy claro, te respetan todas las condiciones, que es decir, si tú tienes si tienes firmadas 40 horas, esas 40 horas son las que van a ser. El deporte es diferente porque 40 horas la puedes hacer en un viaje, ¿no? Pero lo que son las condiciones, los pagos, el asegurarte de que
la notificación de que tu contrato va a expirar se lleva siempre a tiempo, se aseguran que tú también lo has recibido. El tema de los, ¿cómo se llaman? Los checks, no las facturas, no, los recibos el comprobante de los ingresos, te los envían por código postal, ¿sabes? Se aseguran que todo esté muy bien organizado. A nivel de invertir de recursos, ya depende de cada organización. Me refiero, nosotros teníamos un sponsor o el CEO era un multimillonario, una empresa de cristales, le gustaba el baloncesto y decidió invertir en el baloncesto. Y nosotros, con respecto a los otros equipos de mitad de tabla, ¿no? Si no comparas aquellos equipos que juegan en Europa, ¿no? Descartas los Eurocup, descartas los Euroliga, pues los equipos que solo jugaban competiciones locales, nosotros estábamos en una posición. ¿Por qué? Porque tienen un fisio 24 horas para ellos y sí, es verdad que siempre puede ser mejor, pero ha habido, cuando te pones a hablar con otros jugadores de cómo era la asistencia en diferentes equipos, a lo mejor no había nadie en los entrenamientos o solo iba una persona encargada de vendarlos previo a los entrenos, y si pasaba algo tenían una praxis o una clínica asociada que ellos ya iban y se iban a recuperar. Entonces, si un equipo tiene la intención o llega a entender que invertir en recursos de salud es por el bienestar del jugador y por secundariamente todo va a ser mucho más fácil, los jugadores van a tener menos preocupaciones y se pueden enfocar más en lo que es su profesión, por supuesto que eso es mucho mejor. Yo me fui de allí pidiendo una segunda persona y ellos ya estaban como un poco desorbitados de que como una segunda persona, si nosotros no estamos acostumbrados siempre a tener una. Entonces, eso sí es muy diferente, porque estamos hablando de que yo venía de Tenerife, de yo ser el tercero, a un equipo que solo contaba con uno. Entonces, a la hora de tomar esas decisiones, entiendo que depende de cada equipo. Me refiero, a lo mejor en España está mejor visto contar con 2, 3 fisioterapeutas, pero en Alemania con uno puede ser suficiente. Entonces, esa mentalidad es la que hay que intentar rascar para demostrar que se puede contar perfectamente con 2, que la inversión tampoco va a ser tan grande, pues estamos hablando en relación a lo que ganan los jugadores anual, a lo que va a ganar tu anual, casi un mes para ellos de salario, y un poco de intentar avanzar, ¿no? Con respecto a lo Alex, que... No, sí. perdona, nos comentabas que en Bayer son 3 fisios. Sí. Aparte del tema más sanitario, un médico, me imagino, ¿no? Sí, nosotros somos 3 fisios a jornada completa. Sí. Y luego médicos, bueno, te faltan dedos. Tenemos 4 ortopédicos, ¿no? Que son los 2 principales. Uno colabora también con el de fútbol. Y luego tenemos 2, ¿cómo se dice? 2 que son simplemente medicina en general. Sí. En general, que pase, que tengan fiebre, que tengan algún virus, que tengan que hacerle alguna prueba o algo más de medicinas de resfriados o cualquier enfermedad. Ahí tenemos también 2 personas. Y luego ya son 6. Y luego un séptimo, que es el que viaja con nosotros, que es como el más nuevo, que se está metiendo este año con la dinámica de viajar con nosotros, de controlar con el ultrasonido, con lo que pueda pasar, porque en Euroliga, por obligación, tenemos que siempre tener un médico nosotros. Bueno. Entonces, esos 4 ortopédicos no pueden viajar porque tienen también sus otras consultas. Entonces necesitamos el quinto, que está empezando con su formación, ¿no? Bastante joven, más los otros 2 de medicina general. Entonces somos pues 9 en medical staff. Luego solo tenemos un preparador físico con un asistente de cantera, en el que cuando estamos viajando esa persona se encarga de trabajar en el gimnasio con los jugadores. Y sí, Bueno. para baloncesto somos bastante, sí. Bueno. Sí, y por ejemplo, también queríamos saber cómo se gestiona entre un staff tan grande, cómo se gestiona la toma de decisiones y cómo os comunicáis, y también quién toma la decisión final, ¿no? Pues, por ejemplo, tú le puedes dar un feedback, ya sea al entrenador o al director deportivo,
pero ¿es el jugador el que toma la decisión final, el entrenador, el director deportivo? O... Yo creo que la decisión final la toma el entrenador con el riesgo que el jugador está dispuesto a llevar. Me refiero, si hay una lesión que el jugador ya conoce, que el jugador está confiado en el que lo puede manejar, en la que la situación del calendario nos permite adaptarnos a una posible consecuencia, o que es la final de los playoffs y va a tener todo el verano para recuperarse, esa decisión y ese riesgo lo va a tomar el entrenador con el jugador. Si no es muy grave, si es algo, una rotura fibrilar del gemelo interno con el sóleo, que el jugador, por mucho más que esté vendado, por mucho más que quiera, por mucho más que se necesite, si los riesgos son estructuralmente con evidencia y no tiene capacidad de poder aportar, el médico se planta. El médico se planta, es el primer médico, digamos, el encargado, uno de los orthopedic doctors, es el que se planta, el jugador no está disponible, está de baja y no hay más que aceptarlo, por mucho más que se quiera. Digamos que los leads, ¿no? Los jefes, tanto médicos como el fisio, como el prepa y el entrenador, son los que se ponen en contacto entre ellos diariamente para tomar las decisiones de esos jugadores. Nosotros yo no soy el lead fisio, entonces nosotros el grupo de físico, el grupo de los fisios, damos una información en conjunta con los médicos, decimos cómo está el estado del jugador, cómo lo vemos en camilla, cómo son sus sensaciones, cómo ha sido su respuesta a lo que se ha propuesto los días anteriores. Y el preparador físico también, ya una vez se ha terminado ese meeting primero del medical staff, el lead fisio y el médico se reúnen con el preparador físico para plantear la propuesta, o sea, para decidir y manejar la propuesta del preparador físico. Es decir, el preparador físico es el que decide qué partes del entrenamiento va a hacer, en qué momento se va a incorporar al entrenamiento e incluso qué minutaje está previsto para que esa persona tenga en el partido. Entonces, si esas tres personas están de acuerdo, el jugador sigue avanzando y cuando hay lesiones donde el jugador necesite cierta práctica, es decir, ciertos minutos de prueba que nosotros no podemos tener en los entrenamientos, porque al final esta semana ha sido de 3 partidos, donde ha sido un entrenamiento a la semana, un entrenamiento vendado, donde prácticamente intentas no sobrecargar mucho y preparar técnicamente el siguiente partido. Entonces, la carga del equipo comparada con la carga que ese jugador individualmente necesita como persona lesionada, que necesita coger ritmo, no la tiene, porque la demanda del entrenamiento no es la óptima. Entonces intentamos jugar con los partidos para que el jugador se vaya preparando a estar de alta. Entonces, muchas veces hacemos que en la primera parte ese jugador va a jugar, porque digamos que el resultado todavía no está tan determinado, o que va a depender de cualquier situación que pase, un 6-0 run, ¿no? o lo que pase. Ese jugador va a empezar a ritmo de competición en partido, que es algo que yo no había visto nunca, porque al final en Oldenburg, un partido a la semana, tenías todo el tiempo que quisieras. Y entonces esas decisiones es súper importante que esté bien hablado, esté bien comunicado, bien establecido y que todo el mundo esté en la misma página para que no haya conflictos de que incluso si se sienta bien ese jugador, está previsto que juegue 10 minutos y de 10 minutos ya ha terminado. Entonces esa comunicación es diaria y es cuando yo, desde el lado que lo veo yo, es casi incluso obsesiva, pero es lo necesario, porque al ser tantas personas, todos tenemos que estar con toda la comunicación posible, con toda la información, y de esa manera es la que lo estamos estudiando nosotros. Vale. Y Alex, una vale. cosita. Sí, aprovechando que has hecho hincapié en el tema de las lesiones y anticipando un poquito y dejando aparte el tema organizativo y más general, más enfocado en ti, en el tema de fisio, ¿cómo lidias tú? Es decir, cuando hay una situación durante la temporada de necesidad, o por lo que sea, por lo que haya una pequeña plaga de lesiones, etcétera, o simplemente porque es un jugador importante, o por otros aspectos que pueden haber,
¿cómo has lidiado tú con la presión de tener que quemar etapas, con la presión de que necesito a este jugador? No sé si te ha pasado en algún punto de tu carrera, ya enfocándote más en ti. Sí. Al final, si yo quise, o si a mí me ha gustado esta profesión, es porque siempre hay cierta adrenalina, ¿no? De intentar sacar al jugador lo antes posible. Mm. Sí, es verdad que durante los años he ido aprendiendo de que hay veces que cuando no se puede, no se puede. Me refiero, o sea, cuando, por mucho que intentes tú un grado 3 de un E15, intentar apurarlo a 10 días, si ves, cuando intentas pedirle al chico que corra un sprint de up and down y ves que no puede No puede correr. y te está cojeando, o que al final, por experiencias también, incluso por esa intención de apretar, reacciona y pierdes unos días, son consecuencias que van pasando. Entonces, he ido aprendiendo de que el jugador va a estar cuando esté, me refiero, que eso no quiere decir que no vayas a hacer lo máximo posible, incluso a trabajar dobles sesiones mañana y tarde, con toda la tecnología que quieras tener para que el jugador esté lo antes posible. Y también teniendo otros puntos de vista que hay veces que el jugador, por diferentes intereses, no tiene interés, me refiero. O sea, al final ha firmado un contrato para el próximo año por el doble de dinero y tiene un poco de dolor a final de temporada, y Ya. ese dolor se puede desarrollar en algo mucho más grande que le provoque perder ese contrato que ya ha firmado. Entonces llegas a darte cuenta que, mira, pues al final tú intentas hacer lo mejor, lo máximo posible, pero quitándote la presión de que el resultado no depende solo de ti. Mm. Entonces hay muchas variables que tú intentas manejar con el jugador, y hay muchas veces pues, que yo la he pifiado y que al final el jugador ha recaído, y hay muchas veces que tú dices, menos mal que esperamos 3 días más, que al final va a haber otro partido y que ese jugador ha salido bien. Porque hay otra consecuencia, que tú estás el día a día siempre con el jugador, y cuando tú llegas a tener un compromiso con ese jugador de que al final es una persona de que quieres poner su salud también no en riesgo, y ese jugador por cualquier motivo recae, ¿no? Hay cierta desconfianza, ¿no? Me refiero, el Ujú. jugador ya deja de confiar tanto en ti. Y más aún si lo acabas de conocer. Si ya llevas 3 años con él y has tenido muchas experiencias positivas para que esa pequeña negativa no rompa todo el vínculo que has conseguido crear, no te interesa tampoco que la recaída vaya a perder la confianza. Porque si el jugador pierde la confianza en ti, va a estar diciéndote que sí, pero a lo mejor va a estar hablando con los médicos desde el momento que termine, con los médicos del país de donde sea. Si es, no sé, de cualquier país, ¿no? Si es de Serbia, pues estará hablando con médicos de Serbia para consultar su Claro. opinión, porque contigo ha perdido esa seguridad. Entonces te interesa ser inteligente y con esa presión que tú te pones para que los resultados también lleguen, porque al final quieres gente con compromiso, que al final el jugador importante lo quieres tener cuanto antes para que los resultados no se vean afectados. Y ese juego a mí me parece súper bonito, porque al final es súper adrenalítico, de a la mañana siguiente intentar despertarte, a ver cómo ha estado, de esa emoción. Es por la que al final dices, yo quiero estar aquí, ¿no? Porque quieres manejar esa situación. Claro. Ale, una pregunta. Nos comentabas que, bueno, justo ahora tienen el puesto del alero ahí parcheado, por así decirlo, ¿no? Lucic y Gifi están lesionados. Eh, Imagino que también esa presión o esa intensidad de acortar plazos serán distintas cuando llevan una dinámica positiva como la de ustedes, ¿no? Sí, 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 sí. Porque al nosotros tener las dos bajas en el puesto de 3, y son bajas de más, vamos a decir, más de 2 semanas, ¿no? Ya estás afrontando un calendario de partidos, a lo mejor 15, 16 partidos, sin la posición de 3. Entonces vas a cambiar la rotación de los más cercanos, ¿no? Del puesto de 2 y el de 4, para intentar compensar esa falta de jugadores que tú tienes. Y sobre todo yo creo que, no decirlo la presión, pero sí la ansiedad
que puedes tener como organización es que necesitamos dar un tiempo estándar, un tiempo bien estructurado, es decir, que para estas fechas ese jugador va a estar, vas a poder empezar a contar con él, porque de esas decisiones son las que dependen el poder fichar a una persona o no. Me refiero, si vas a afrontar 2 meses de competición con el puesto de 3 vacío y vas a empezar a sobrecargar a tus otros jugadores por no querer fichar a una persona, entonces a lo mejor el problema puede ser incluso mayor. Entonces, lo que nosotros podemos sentir es un poco esa necesidad de tener una información muy clara para tomar esas decisiones secundarias. Al final son lesiones que han sido traumáticas, es decir, que nosotros no hemos podido controlar y que en el caso de unos jugadores es una fractura, es decir, el tiempo de consolidación es el que es para todo el mundo, por mucho que sea atleta y tenga el metabolismo de otra manera, esas fechas son rígidas, entonces ahí no se puede mover. Y esa es la situación que estamos nosotros llevando, que por suerte hemos tenido resultados positivos, que si hubieran sido negativos, ya se habrían a lo mejor tomado ciertas decisiones de efectivamente eso, de fichar a alguien, incluso ahora que se han cerrado los contratos NBA, ¿no? Que hay muchos jugadores libres de Sí. League, o de cualquier otra categoría, que es cuando ahora todos vienen a Euroliga, ¿no? Tanto Barça, Zalgiris, nosotros no sé qué va a pasar, Madrid, ¿no? Están todo el mundo buscando. Sí, Entonces, en ese sentido, el trabajo del fisio es un poquito más estable que el entrenador, ¿no? O los fisios, las malas decisiones se os castigan tanto como al entrenador. Claro que el entrenador puede ser despedido al final como máximo responsable en mitad de temporada, ¿no? ¿Los fisios sentís eso? ¿Sentís esa urgencia de poder perder jugaros vuestro puesto de trabajo? ¿O cómo lidiáis con eso? no creo que nosotros trabajemos por el miedo a lo que pueda pasar, en el sentido de que, uy, la acabo de cagar, voy a perder mi contrato, pero sí que tienes que estar a la altura de las expectativas que el club espera, ¿no? La gestión del director deportivo, del entrenador o del presidente es muy diferente, ¿no? En nuestro equipo pasa de esta manera, pero también puedo entender que en otros pase de la diferente. Y en la nuestra intentan siempre decir las cosas de una manera positiva. No hay reproche, no hay una bronca de por qué este jugador no ha estado, por qué este jugador no está, nosotros no estamos haciendo todo lo posible. Entonces, esa manera de gestionar a tus empleados o gestionar a las personas que trabajan para ti, a nosotros nos ayuda a trabajar mucho mejor. Porque al final, si trabajas con miedo, nunca vas a tomar el riesgo. Me refiero, si te vas a trabajar con miedo de, uy, que la voy a cagar, no vas a decidir, venga, tú estás preparado para dar este paso. Si trabajarías con miedo y no quieres tomar riesgo porque el jugador quiere que esté sí o sí, va a ser a lo mejor en 2 días o va a ser una decisión un poco más apresurada. Entonces nosotros tenemos esa seguridad de que somos 9 y que es muy difícil que los 9 se equivoquen. Entonces no es que sea yo solo una persona Sí. que me puedo pasar algo. Entonces, al tener mucha comunicación, es raro que se nos pase y es raro que el jugador no vaya teniendo los estímulos adecuados. Y las personas de los despachos así lo ven. El año pasado justo no tuvimos muchas lesiones, tuvimos una gestión de los jugadores muy buena. Y este jugador, las únicas que hemos tenido han sido traumáticas. Entonces, si tú le explicas eso a los entrenadores y a los dirigentes de esa manera, tal cual como te estoy hablando contigo, ellos entienden. Pero si tú vas nervioso, si tú vas con las cosas no claras, ellos ya saben que no pueden confiar en ti. Entonces, la presión te va a llegar. Entonces, gestionarlo de esa manera, saber que tienes que trabajar a tu máximo rendimiento, porque al final también tienes que estar tú satisfecho con lo que haces, un poco lo que hacemos el día a día. Bueno. Al final, ¿Sigue Alex, con otra? Bueno, yo sí, quería hacer un vale, cambio vale. un momento que, tío, estamos viendo que para ser un fisio de alto nivel se necesita algo más que solo un tratamiento.
porque me estás hablando del feedback con los entrenadores, de la comunicación, de puede ser, entre comillas, también hasta un psicólogo con los jugadores. Alguien que puede ser, tiene una relación de un tío que la ha recuperado durante 6 meses y al final se hace un vínculo, se crea un vínculo, de no romper el vínculo, de fortalecerlo, etcétera. Yo creo que es muy interesante para futuros fisios, seguro que hay gente que nos escuchará. Es muy interesante que se tienen que trabajar todos esos campos y tener controlados esos parámetros. Sí, totalmente. Yo sinceramente te digo que como fisioterapeuta, seguro que hay trillones que son mucho mejores que yo. Me refiero como de manera de trabajar, de aplicar técnicas, de incluso vendar o de hacer cualquier técnica de fisioterapia, seguro, vamos, no me considero el mejor. Cosas que tienes que tener, o que a lo mejor yo pienso que hay que tener para trabajar en este ámbito, es mucha energía. Al final Ujú. no vas a parar, me refiero, no vas a tener rutina, no vas a tener casi vida social, me refiero, tienes que estar dispuesto a invertir todo lo que tienes en ese trabajo. Como fisioterapeuta, obviamente, tienes que tener ciertas habilidades o ciertas técnicas que funcionen, porque no basta simplemente con ser gracioso o con ser simplemente una persona proactiva. Entonces tienes que tener resultados y también depende, y también tienes que tener esa mano izquierda para poder gestionar al jugador, poder gestionar y comunicar todas las cosas negativas que te puedan llegar de un feedback, ¿no? Ujú. Cuando tú trabajas con un paciente a lo mejor regular, ¿no? Me refiero de cualquier trabajo fuera de atleta profesional, la comunicación siempre va mucho unidireccional, ¿no? Y es Claro, muy cómodo trabajar así, pero cuando trabajas en el deporte, siempre te va a llegar una respuesta. Me refiero, siempre te va a llegar como un, no quiero decir un reproche, pero te va a llegar como una sugerencia que al final te hace eh, realmente no dudar, pero tienes que estar muy seguro de lo que tú haces. Me refiero, tu decisión tiene que estar estandarizada eh, muy fuertemente para que tú seas capaz del jugador cuando te dice, oye, ¿y por qué entonces la semana pasada cuando hicimos esta decisión no estuvimos pensando en que ahora iba a estar así? ¿O por qué el jugador, tú dices, sí, está preparado para hacer entrenamientos sin contacto? ¿No? Nosotros dividimos los practice, los entrenamientos con contacto, sin contacto. Sin vale, contacto, el jugador puede estar sin tape en los tobillos y con contacto el jugador se venda. Entonces, eh, cuando tú le sugieres al entrenador que este jugador no está preparado para hacer contacto, pero sí aquellas acciones de baloncesto que no requieren tape, a veces me ha pasado que dice el entrenador, vale, y entonces si hago un entrenamiento de 3 horas sin contacto, de empezar a cortar y hacer sprints, ese jugador sí está preparado, que a lo mejor puede ser mucho más exigente que 5 minutos de baloncesto, que al final es lo que tú claro, necesitas para preparar el entrenamiento. Entonces, tienes que estar preparado y tienes que tener todos esos recursos bien cimentados para decir, para dar tu respuesta que es que puedas no convencer, pero dar a entender de que los motivos o tus criterios están basados en eso, no simplemente una opinión de que hoy ha pasado el pájaro verde por encima mío y hoy decido verde. Nada, tiene que estar con un criterio de que es así. Y ahí es cuando el jugador confía en ti, porque tú tienes un plan y tienes ese método. Que luego fallas, lo reconoces. Dices, mira, yo pensé que esto iba a pasar así y, oye, me la pongo aquí en la espalda, pero mi compromiso sigue estando ahí. Y yo me había ujú, pasado, me pasó en Oldenburg, a ser yo lo único, obviamente por los errores que cometí, era para escribir un libro. El jugador se lesionó cuando yo dije que estaba preparado y yo fui al entrenador y le dije, oye, coach, perdona porque el jugador se ha lesionado y esto es culpa mía. Lo asimilo y no es que lo asimiles y ya está. Y dices, mira, la próxima vez voy a intentar mirar mejor estas ciertas circunstancias que han pasado para no cometer el mismo error. Porque al final si dices perdón, a lo mejor tu palabra no importa y dices perdón siempre, pero el entrenador dice, vale, y que siempre pasa, ¿no? claro, Entonces, sí, sí. así cuando ha pasado, pero intenta ser inteligente para que no vuelva a ocurrir. Alex, Puede pasar. también, disculpa, entiendo que la última vez que nos vimos hablamos un poco te pregunté, de la relación con los jugadores a nivel personal. Entiendo que en una organización tan grande como es el Bayern, eh, eso, por tu parte medido, no puedes de manera profesional crear un vínculo
más allá de fisioterapeuta-jugador, o sí es verdad que consiguen tener relaciones personales, lógicamente, con unos jugadores más que con otros? ¿Cómo funciona ese tipo de relación? Al final pasas tanto tiempo con ellos y compartes tantas cosas que muchas veces es inevitable no hacer planes fuera del baloncesto. Ujú. Por ejemplo, te vas al cine o vas a cenar o vas a su casa, conoces a su familia, eh, empiezas a compartir ciertos incluso gustos, ¿no? Hablas de otras cosas que no fueran de baloncesto, entonces pues vas a un concierto o, por ejemplo, ahora viene, creo que en 2 semanas viene la segunda película de Gladiator. Pues ahí estamos viendo el tráiler nosotros en la Physio Room, flipando y que venga, vamos a ver, vamos a ir, que esos planes van saliendo. Otra cosa a mí, como a nivel personal, no me gusta que los planes que haga fuera sean deprimentes de su salud. Me refiero a salir de fiesta o trasnochar o estar jugando a videojuegos donde las cosas que tú recomiendas como fisioterapeuta, luego participas a que esos jugadores no las tengan, para mí es un poco sin concordancia, ¿no? Entonces, yo puedo ir a cenar o vamos a cenar con jugadores o hay una cena y en la cena se queda y los jugadores siguen haciendo las cosas que ellos quieran hacer, pero ahí ya sí que yo ya me aparto a un lado porque como persona, como mi ética, si lo digo así, no me perdonaría a mí que un jugador con el que haya salido yo de fiesta al día siguiente se lesione. Me refiero, me sentiría fracasado como profesional y que al final también tienes que tener cierto respeto. Me refiero, si eres su mejor amigo con el jugador y luego al final necesitas decirle unas cosas o el jugador ha hecho eh, mm, ciertos actos que tú tienes que notificar, tienes que decidir cuánto de relación quieres tener. Si quieres tener mucha relación, pero no estar siguiendo los estándares del equipo, así multas o lo que pueda pasar, eh, tiene que ser, cada persona tiene que decir qué es lo que hace, ¿no? Y yo como fisioterapeuta he decidido actuar de esa manera, y, pero lo que pueda salir en el día a día, incluso si sale ir a jugar a golf, tampoco pasa nada, me refiero. Se va, se pasa un buen rato y te ayuda a conectar también al jugador. Si el jugador incluso psicológicamente no está eh, viendo una salida, una lesión larga, pues decides hacer algo fuera de lo que son las cuatro paredes del gimnasio. Entonces ahí también intentas que el jugador se desahogue haciendo otras actividades. Entonces los tiramos así de esa manera. Porque entiendo que el club no presenta ningún tipo de limitación No, de relación personal, más allá de no salirte de la disciplina de... no me refiero, no te ponen normas, no te dicen, este jugador no hagas nada, me refiero, pero es que yo creo que es que si pasa, las consecuencias que caen sobre la parte débil de la relación, que siempre somos pues la parte que tiene menos salario, eh, nosotros, ¿no? Y es más fácil de pedir a un fisio que a un jugador. Ya, vale. Si un jugador entra a dinámica que sí, que no permite al jugador estar concentrado, es muy fácil también que se culpe al fisioterapeuta. Entonces, intentas evitar esos problemas por las dos Vale, partes. Lo que tú piensas, o sea, por lo que tú valoras y por las repercusiones que pueden haber. vale. Sí, yo te quería hacer. Bueno, ya vamos acabando y luego podemos ir luego al test o Sí, si tenéis. quieres... Ujú. Sí. Sí, sí. Vale. Sí, o sea, a ver, si luego queréis hacer igual una pregunta más o así, para no irnos de tiempo demasiado. Sí, faltaría, le habíamos comentado, lo habíamos hablado fuera de cámaras con Alex, de la lesión de Wiseman, el jugador de NBA, que fue una rotura del tendón de Aquiles. Y Ujú. habíamos hablado fuera de cámaras un poco de qué opinas tú sobre este tipo de lesiones, sobre todo cruzado anterior y tendón de Aquiles puede ser que sean las más fuertes ahora mismo del deporte, ¿no? Sí, sobre todo por las consecuencias del tiempo de recuperación, ¿no? O sea, al final son también las más duraderas. Pero una rotura de tendón, tanto el Aquiles como el cuadricipital o el rotuliano, son toda la temporada, ¿no? También te digo que esas roturas tendinosas, sobre todo de Aquiles, son las más
son las menos predecibles. Es decir, yo desde cuando tú me propusiste hablar sobre este chico, la rotura del Aquiles, que se ve preciosa como el gemelo interno se espasma en reacción a esa rotura tendinosa, me puse a pensar en los casos que he tenido y al final de deportistas profesionales de baloncesto fueron dos que se rompieron el Aquiles y intentando pensar qué es lo que había pasado antes, fueron casos muy diferentes. Me refiero, eran los dos de raza afroamericana, es decir, jugadores muy explosivos, jugadores con, vamos a decir, poco vientre muscular y un tendón muy largo, que puedan aplicar una fuerza muy rápida en muy poco tiempo y sin tanta carga como aquellas personas que pueden tener más volumen muscular y compensen el salto con una contracción concéntrica potente más que con una reactividad de tobillo. Los dos afroamericana con tendones muy de mayor de mayor proporción con respecto al vientre muscular, que uno estaba acabando su carrera y otro estaba en el MVP de Euroliga del mes. ¿Sabes? Uno estaba en su mejor momento, en su prime, y otro estaba como acabando. Uno que no tenía ninguna sintomatología previa, que estaba muy bien, y otro que sí tenía una tendinosis y ya tenía dolor previo, que al final decide forzar y se acaba rompiendo. Con la mala suerte que al final pues, se arrepiente de por qué forzar, ¿no? De por qué ir con ese dolor. Que dolores de Aquiles tenemos, ¿eh? O sea, que es común, me refiero, por fricción de la bota, porque al final un día te pasas con el tape y le comprimes demasiado y ahí acaba irritando y esa reactividad la sigue arrastrando. El dolor de Aquiles es común, pero mecanismos que puedan favorecer a esa lesión de Aquiles, no te puedo decir ten cuidado como sí puede pasar con una ACL, con un cruzado, ¿no? Porque al final estamos hablando de que un tendón falla de repente en un mecanismo que en el de Weissman no es explosivo. Al final tira un tiro y un paso atrás se rompe, ¿no? Que al final Sí. lo puede hacer para intentar aguantar la puerta, ¿no? Desde su casa. Y al no ser esa explosividad me hace pensar a mí cómo estaba ese cuerpo en general. Me refiero, habría que ver si el jugador tenía dolor, si el jugador tenía una descoordinación entre contracción muscular del gemelo interno y el externo, de cómo estaba ese nervio ciático, si estaba dando un impulso nervioso adecuado para que el gemelo pudiera reaccionar a tiempo y no sea el Aquiles el que soporte toda esa carga. Entonces, todas esas variables son las que, lamentablemente, con el Aquiles son las que, por lo menos en mi parte, las valoras en post, ¿no? No las valoras antes, como si puede ser en el Aquiles, que yo cuando veo un jugador con una mala rotación de cadera o con un arco plantar muy elevado, ese jugador para mí es súper importante de que intentar trabajar preventiva lo antes posible para que no compense la falta de movimiento de los dos segmentos, tanto el superior como el inferior, no lo compense con la rotación de la tibia y se lleve por delante el cruzado. Entonces ahí sí es la que intentamos prevenir mucho más, pero te digo que en el Aquiles no es la más fácil. Y no sé si saldrán noticias de lo que le pasaba a Weissman, pero interesante, sobre todo por la explosividad, ¿no? Es un jugador que, por lo que he leído, desde que empezó su carrera en NBA, ha empatado lesión tras lesión. Imagino que al final, el tema de compensaciones y demás, Sí. ha jugado lesionado en más de una ocasión. Comentaban que había jugado infiltrado en pretemporada para ver cómo iba reaccionando. Entonces, Si nos metemos con corticoides o con compensaciones, incluso mucho más, ¿no? y con los tiempos de recuperación, estos temas de la importancia de, por ejemplo, con el cruzado sean 9 meses y que sí se ve y está demostrado que disminuir los plazos aumenta la probabilidad de recaída. ¿Son conservadores en los clubes o hay veces en los que el propio jugador es el que intenta acortar? Depende, la decisión que vayas a tomar depende de cómo va, de la situación contractual que tenga ese jugador, me refiero. Si el jugador se te lesiona en septiembre y los 9 meses va a ser la postemporada, es decir, ya dice, ¿para qué acelerar? Para jugar 2 partidos o jugar 2 semanas de una competición que él no ha participado en nada, que no tiene tampoco ni siquiera su rol asimilado, para invadir a un equipo,
invadir, ¿no? Me refiero, para entrar en dinámica de un equipo que ya tiene ese rodaje, para solo 2 semanas, que muchas veces ya directamente lo mandamos para la siguiente, ¿no? Para el siguiente septiembre, para el siguiente agosto, y si son 10, pues son 10. Si el jugador se rompe en marzo y justo quieres que esté preparado para lo que sería terminar la primera vuelta, porque te tienes que clasificar para la Copa o porque tienes partidos importantes, y ese jugador está dentro de contrato, me refiero, pues al final intentas que esté lo mismo, sin ninguna recaída. Me refiero, no te interesa acelerar a 6 o no te interesa acelerar a 7, o perdón, sí, a 6 o a 7, si ese jugador incluso se rompe, como el caso de Wilbekin, que Wilbekin se rompe sin ningún mecanismo de varo forzado, sin una caída como la Provítora, que se ve que está es una mala posición donde ya la rodilla acaba sufriendo toda la carga, ¿no? Como un caso como Wilbekin, que es como una acción muy estable, tú dices, no, aquí hay algo que no está funcionando bien, más que yo venga, como puede parecer en fútbol, que yo venga por un lado, la rodilla esté perfecta y que venga alguien por un lado y me la destroce porque con un golpe traumático, ¿no? Ese cruzado se abordará o se puede abordar de una manera más rápida que el cruzado que se aborda de la manera más, que el cruzado que se aborda de la manera más estúpida, me refiero, el cruzado que se rompe de la manera más sencilla es el que menos prisa tienes que tener, porque ese cruzado ha estado sufriendo y que a la mínima carga de tensión ya ha saltado. Si por el cambio es un golpe más traumático y ese cruzado ha estado muy bien antes, su mecánica le puede ayudar a acelerar los plazos. Entonces también tienes que intentar prever todas esas decisiones. Vale, pues vamos a hacerte unas preguntitas para finalizar la charla, un poquito más coloquial. En primer lugar, jugador que más te ha impresionado, que hayas tratado, que hayas visto, tanto visualmente como muscularmente. Yo diría Ibaka. Pum. Ibaka, porque es una persona con mucha presencia, es muy grande, son 2'8", son 120 kilos, y esos 120 kilos no tiene grasa. Prefiero es una bestia. Una bestia y sobre todo con razón, porque todo lo que trabaja, la mentalidad que tiene, la disciplina para, incluso los días que está cansado, ir al gimnasio y hacer su rutina y con su alimentación. Y yo creo que él me ha contado que lleva sin probar un dulce no sé ni cuántos años. Me refiero, y ahí dijo que no y ahí siguió. Entonces, como persona, o sea, como atleta, impresiona mucho porque es enorme, es enorme, es enorme. Es enorme, sí. Y Entonces, buen cocinero. No sé si habéis visto el programa que tenía Es verdad, con sí. jugadores NBA. Si has tenido el placer de probarle. yo creo que le compramos hasta un sombrero de esto de broma de cocinero. Sí, sí, sí. Le gusta. Es una persona muy curiosa, muy innovadora. También tiene su propio canciones, ¿no? Su propia. Está en Spotify. Entonces, es una persona que con lo que ha ganado también lo ha invertido. Es una persona muy activa y se ve que le gusta, ¿no? Eso Y siempre. con mucho estilo al vestir, ¿no? También. Dime. Con mucho estilo al vestir, Diego, también. Sí. ¿No? ¿He visto alguna foto? Bueno, y sobre el jugador más currante que has tenido en disciplina. Si tuviera que decir, también diría Ibaka, ¿no? Porque al final es un no parar. Pero si tuviera que decir otra persona, por ejemplo, Aaron Dornekan es un trabajador, o sea, es un soldado. Eh, lo que digas lo va a hacer y te vas a asegurar de que no hay ningún día que falla. Lucic es otra persona que confía mucho en lo que tú como profesional vas a decir y una persona que si tú le dices 10 repeticiones va a hacer 10 repeticiones, me refiero, o sea, que lo va a hacer tal cual tú se lo dices. Y por disciplina también diría esos tres. Porque al Es final, curioso que nombras jugadores de 35 años para arriba, los tres, ¿eh? es que al final yo creo que si quieres llegar a esas edades,
tienes que cambiar. Me refiero, hay un momento que haces clic y dices, tengo que invertir más horas o tengo que hacer este trabajo. Y Vaca lo hizo a los 27, 28. Creo que estaba en Oklahoma y que se cansaba, que algo no estaba yendo tan bien o que ya se veía empezar a tener cierta frustración y había que empezar a cambiar ciertos hábitos y ven que funciona y también ayuda en el día a día, ¿no? Si tú estás acostumbrado a ir 3 horas antes del pabellón porque te va a ir bien, esa rutina que tú has ido conociendo a lo largo de los años es la que te funciona, ¿no? Y Entonces, además, el caso de Aaron, que nos queda cerca a Alex y a mí, es un tío que parece que cada año da más, ha pasado del 3 al 4, lleva más contacto su juego que antes cuando jugaba más abierto y ahí sigue. y sorprende, fue una de las... Él y junto a Marce fueron las personas que yo dije, aquí algo está pasando, no es posible que... No sé si puedo nombrar, pero bueno. Tú ves a Marce y a Aaron entrenando, por lo menos cuando yo estaba allí hace 4 años. En los entrenamientos ellos dos son los que más energía tienen. Son los que más energía tienen, son los que más disfrutan de entrenar, son los que tienen más competitividad, los que están vacilando, los que tienen esa sonrisa vital, ¿sabes? Esa sonrisa que tú les ves diciendo, esta persona tiene energía. Que los otros que tienen 23, que a lo mejor, pues sí, a lo mejor no sabes si han salido de la noche antes, pero por el motivo que fuera, en la cancha es lo que dicen, ¿no? Claro. Entonces, el contacto con esos dos jugadores, esas dos personas, fue la que dije, no, algo está pasando. Y luego empiezas a indagar, te empiezas a preguntar sus rutinas, sus hábitos, lo que piensan. Es súper interesante. Ahora te queríamos preguntar sobre, a lo mejor es mojarte un poco, pero ¿qué jugador actualmente ficharías para completar una plantilla ya para seguir peleando en esos puestos de arriba? ¿Me quieres escuchar mi consejo para la fantasy? Por ejemplo, sí. Necesitas sugerencias. No lo sé. Al final, el baloncesto europeo, y hablo como oficio, que al final como oficio puede ser, a mi opinión, vamos, no importa nada, pero si yo lo haría, si el baloncesto europeo es un deporte muy colectivo, a lo mejor me aseguraría de que si mi equipo funciona, tendría un desatascador, me refiero a un equipo con el que si la otra defensa, el otro equipo consigue defendernos de una manera que nos colapsa, alguien que nos saque, ¿no? Alguien que saque ahí esos 3, 4 triples que puedan romper el partido. Yo creo que es muy fácil decir Wilbekin, Marcus Howard. No, perdón, que es muy fácil decir Mike James, Marcus Howard. Pero a mí el que me impresionó mucho fue Wilbekin. Nosotros jugamos en Fenerbahce el año pasado, perdimos en la prórroga. Y ese jugador es súper pequeño, yo creo que tiene un 80, pero lo que hizo en la cancha, de la manera que sacaba los tiros, de hecho los oficios empezamos a vacilar, dice, ¿cuánto puede ser el buyout de este chico? ¿No? Ya ves que el salario es extraordinario, o sea, es exorbitante, y ya no lo planteas más, pero Wilbekin la verdad que un jugador que impresiona mucho ver cómo juega en la pista. Ahora está lesionado, pero bueno, habrá que esperar. Vale, ahora te tengo que nombrar, o sea, te tengo que pedir 3 equipos de Final Four, porque me imagino que al Bayern, por lo que te conviene, lo tengas que tener. ¿Qué 3 equipos aparte del Bayern ves en Final Four? ¿Que me gustaría que jugara contra el Bayern o que creo que van a llegar? No, que van a llegar. Que van a llegar, sí. Pues yo creo que llega Panathinaikos. Que perdieron ustedes, ¿no? Perdimos de 15, Sí. sí. Plantillazo. Pero, Plantillón, la verdad, sí. yo ahora que he estado desconectado de las redes sociales, hicimos un torneo en Chipre con ellos y de repente cuando veo aparecer a Dios me digo, no me puedo creer que hayan fichado también a este tipo. Y ese chico que vamos a hacer igual contra ellos ahora. Wow, entonces, la verdad que lo estructuraron súper bien, a ver si funciona. Por nombres deberían. Yo creo que Olympiacos también. ¿Que le ganaron a ustedes? Nosotros le ganamos. Eso ya es una victoria apuntada que tienen ahí. Eso ya no se la quita nadie. Y yo creo que el cuarto. No creo que Zalgiris vaya a llegar, ¿eh? Pero lo nombra. Con el nuevo fichaje, ojo, con Lonnie Walker. No sé, porque también dicen que ahora el Barça está interesado en Francisco. Entonces no sé qué puede pasar.
Al final, el invierno en Salguiris es muy duro, ¿eh? Sin la luz, no sé qué va a pasar. No sé cómo les va a ir. Bueno, al final. Y si tuviera que decir un cuarto, venga, piensa. Un cuarto por sistema de juego. Que juegue fuerte. No ha dicho el Madrid todavía, ¿eh? No ha dicho el Madrid ni lo va a decir. No, está dejando fuera a los dos grandes de España aquí. Y Baskonia. Ojo, Y Baskonia, ojo, ¿eh? ojo. Baskonia. ¿Es porque le viste el escudo del Alavés a Paul? Sí, claro, ahí en Victoria tienen que sacarlo. Sí, así Buena no. elección, ¿eh? Venga, sí, y ese. Ahí que vaya Pablo también. Vale, y ahora para finalizar ya la última, un poco más a nivel personal, ¿qué dirías que es lo bueno y lo malo de vivir en Múnich? ¿Como en el Bayern o en la ciudad de Múnich? En la ciudad de Múnich. En la En la ciudad ciudad de de Múnich. Múnich. Voy a decirte dos buenas. Es una ciudad muy limpia, muy no metropolitana, es decir, parece un pueblo. Tiene muchísimos espacios verdes y tengo un río aquí súper bonito a 400 metros de mi casa. Entonces, cierra los ojos y parece que es la ola de Tenerife o la ola el mar de Canarias. Entonces, a eso a mí me maravilla. Y la segunda buena es que son bebedores natos de cerveza y el Oktoberfest aquí, la ciudad cambia, se vuelve loca durante 2 semanas. Disculpen, hemos tenido un problema de conexión al finalizar el podcast. Pues ya estaría completo el test y la charla. Agradecerte que hayas formado parte de este rato, espero que te lo hayas pasado bien y que intentaremos tenerte otra vez, como habíamos hablado, con algún luego, sí. preparador físico de alto rendimiento y demás para comparar un par de visiones. Pues muchas gracias y mucha suerte durante la temporada. Gracias, Alex. Hasta luego. Invitado Alejandro Pérez. Colaboradores Alex Navas, Paul Zubizarreta y Rubén Pestano. Muchas gracias y hasta la próxima.